pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día, Él se levantó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios les bendiga. Happy Sabbath. Hoy vamos a tratar algo diferente para la honra y gloria de Dios, que sea como ha estado haciendo este servicio. This morning we're going to try something a little bit different for the honor and glory of God. Los invito a inclinar su rostro para hablar. Father in heaven, thank you, Lord, for your blessings. Speak to us this morning. Talk to me. We want to hear your voice. In Jesus' name we pray. Amen. Yo digo Dios es bueno, ustedes todo el tiempo. Yo digo Dios es todo el tiempo, ustedes dicen Dios es bueno. Dios es bueno y todo el tiempo. Una vez más, Dios es bueno y todo el tiempo. You know, today is such a blessing. Maybe and I'll be speaking to you in English. However, English is not my predominant language. Esta mañana voy a hablarles en inglés, pero inglés no es mi lenguaje principal. It was interesting because I was born in California, but I grew up in Mexico. Es interesante porque nací en California. And I was, crecí en México. and then at the age of 9, I was brought back to California. Y a la edad de 9 años me tengo un regreso a California. So when I left the United States, I spoke perfect English because you know, TV, numbers, and all that, pre-K. Cuando me fui de California estaba hablando perfecto inglés. But then in Mexico, I forgot every single word or letter. Pero cuando llegué a México se me olvidó cada palabra, cada letra y número. I remember when the official, my immigration officer, you know, he looks at me and says, "Roger, where do you live?" Me acuerdo que cuando el oficial de la migración me preguntó, "Roger, ¿de dónde vives?" And then I turned to my mom and digo, ¿qué dijo? You know, it's because when in Mexico I forgot the Spanish. Era porque en México se me olvidó el español. So then I had to relearn the English once I was here. Tuve que aprender el inglés de nuevo cuando regresé. So those who do not speak English and don't understand a single word I'm saying, para aquellos que no hablan inglés y no entienden ninguna palabra de lo que estoy hablando, let me tell you, there's hope. Les voy a decir que hay esperanza. You will eventually learn the language. Que algún día van a aprender el lenguaje. But to me, then I became very confused because fue muy confuso. I speak Spanish and I have an accent. Porque hablo español, pero tengo un acento. I speak English and I still have an accent. Porque hablo inglés y todavía tengo un acento. So, como dijo our friend, our Pastor Carlos, this week, no soy ni de aquí ni de allá. En el lenguaje. Like Pastor Carlos Acosta said, we're not from here, we're not from over there either, in terms of language. You know, it's a beautiful morning hearing you guys sing. Es una mañana muy hermosa escuchando ustedes cantar. They took me back to Camp Wawona, Camp Cedar Falls, Rio Lindo. Took me back to the convention center in Los Angeles,
convention center, I believe in San Jose, Arizona, in Phoenix. You even took me back to Florida. You know, all these places where the ministry of forgiving sent. Me llevaron de nuevo a recordar todos esos lugares donde el ministerio de la canción estuvo. And you know, it's a blessing to be able to choose, you know, the type of ministry that you want to pursue, whether God places you. Realmente es una bendición poder escoger el tipo de ministerio donde uno puede estar, donde el Señor escoge ponerte. As a member, you can choose what church you want to go to. Como miembro usted puede escoger cualquier iglesia donde usted quiera atender. And oftentimes, if we don't like a church because the pastor preaches boring, y muchas veces si no nos gusta una iglesia donde el pastor es un poco aburrido, then we have the freedom to go to a different church where it's more fun. Entonces tenemos la libertad de irnos a otra iglesia donde esté más divertido. You know, we have the freedom to choose what kind of friends we want to have. Tenemos la libertad de escoger qué tipo de amigos podemos tener. You know, it doesn't matter 10, 20 years after, you're still friends. And it was interesting to see them hugging just like 20, you know, 10, 20, I mean, I don't remember how long. I shouldn't even say the time of years. Es interesante verlos después de 10, 20 años, todavía siguen amigos y se están abrazando aquí. Because we have that privilege to choose our friends, to choose the people that we want to hang out with, to choose the people that you want to be close to. Porque tenemos ese privilegio de escoger a aquellos con que podamos formar una amistad, donde podamos. You know, some of you young people are right now in decision making as you are graduating high school. You know, you're a junior and senior, so you're, you know, filling out, or you're in junior college, trying to figure out what school you want to go to. Mira muchos jóvenes que están empezando a decidir dónde quieren seguir sus estudios, si van a ir al colegio después del high school. So it's all a matter of choices, but one choice that you and I cannot make is who our parents are. De todo se trata de decisiones que tenemos, pero una decisión que no tenemos es quién serán nuestros padres. You didn't have the choice of choosing parents, did you? Ustedes no tuvieron la oportunidad de escoger quiénes son sus padres. You know, when I was growing up, you know, watching in the World Soccer. Cuando estaba creciendo y estaba viendo en la televisión el mundial de fútbol. You know, oftentimes I would wish that I was the son of Hugo Sánchez. Muchas veces me gustaría. Hubiera deseado que yo fuera el hijo de Hugo Sánchez. You know, for those who know who he is, he's a soccer player back in the 80s, 90s. Por ustedes que no saben quién es un jugador de fútbol en los años 80s y 90s. So when I was growing up, I would see, I'm like, man, it would be cool that he was my dad. I would have had a natural foot. Cuando estaba creciendo, yo decía, sería genial si él fuera mi papá, tuviera toda la estructura para ser un buen futbolista. But we don't have that choice. We don't have the choice of what family you come from. Pero no tenemos esa oportunidad de escoger de qué familia venimos. Whether, you know, some of you might have wished to be a different nationality, and not Mexican or Latino. O la opción Deseado. El deseado de saber, de poder tener la opción de otra nacionalidad, si no queremos ser mexicanos o otra nacionalidad. But that's not the case. You are born with the parents that you have, and the family that you have, and the nationality that you're from. Pero ese no es el caso. Ustedes creció con su nacionalidad, con los padres que tienen. So with that said, there's a lot that comes out from that. Con eso dicho, hay mucho que viene de eso. Some of you have different characteristics and the personalities because of your parents. Muchos tenemos características, personalidades, you know, dependiendo de los padres. I'm dark skinned because that's how my parents are. I'm very hairy because of my family. I didn't come from the mono. Let me clarify. Por ejemplo, yo tengo la piel oscura porque así es mi familia. Yo tengo mucho cabello porque así es mi familia, pero no soy de los monos. So our characteristic is that, you know, our DNA. We are who we are because of our parents, because of our grandparents,
because of the lineage of our parents. Esa es la característica de nuestra ADN. Somos lo que somos por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos. So sometimes it is great that you come from your parents, but there's things that you inherit. A veces es muy bonito que venimos de nuestros padres, pero hay cosas que nosotros heredamos. Gracias. And one of those, and one of the things that you inherit, and that's what we're going to talk about this morning. That's pretty much your identity. That becomes your identity, like we have learned this throughout this week. That's who makes you. That's what makes you. Eso de lo que heredamos se convierte en nuestra identidad. Es lo que vamos a hablar de esta mañana. And that was the same case. You know, when I go visit my family, I stand in front of my family, and I realize that there's certain things that I do that my dad used to do with me. Cuando voy a visitar a mi familia, estoy sentado con mi familia y me doy cuenta de que hay cosas que yo hago que mi papá o mi mamá también hacen. My aunt points out, igualito que tu papá. You understand it. Everyone understood that. But it's the same thing. Like you have traces. You do the same thing. You speak the same. Sometimes when I talk to my children, I speak like, and I remember exactly how my dad used to speak to me. A veces tenemos frases, hablamos exactamente como nuestros padres, y a veces me acuerdo cuando mi papá me hablaba a mí, hablo exactamente como él lo habla. Even after I had said I would never be like my dad. Aún cuando había dicho nunca sería como mi papá. But you know, it's in us. That's who we are. Pero está dentro de nosotros, es quién somos. In the Bible, we find a story of a character. En la Biblia encontramos una historia de un character. That we can see that his identity was what his parents, what his family was, what he was brought into the world. Donde podemos ver que su identidad fue basado en lo que sus papás y su familia lo trajeron a hacer. And that's Jacob. Y ese es Jacob. Jacob was a twin. Jacob era un gemelo. He was the second born. Era el segundo nacido. But in the Bible it tells us that he was grabbing on to his brother's foot. Pero en la Biblia nos dice que cuando nació, él estaba agarrando el pie de su hermano. And we can learn that he had a problem with taking things that did not belong to him. Y vamos a aprender que él tenía el problema de quitarle cosas que no pertenecían a él. I mean, he wasn't even born and he was already grabbing what was not his. Todavía no había nacido y ya estaba agarrando cosas que no eran de él. When he grew up, if you guys recall, he grew up, and because he was the second one, he was not going to be receiving God's inheritance. Primogenitura. Cuando creció, se dio cuenta que porque era el segundo no iba a recibir la herencia de Dios. And because his mother was the same way, porque su mamá era igual como él, then you know they decided between them to trick his brother or to buy the inheritance from him. Decidieron entre ellos dos que iban a hacerle un truco a su hermano y agarrar la herencia para ellos mismos. So, you know, his brother, oh, I'm hungry. Oh, you know, here, have a plate, but you gotta give me your inheritance. Y su hermano estaba, oh, yo tengo hambre, pero, okay, aquí está un plato, pero dame tu herencia. And because he was hungry, it was a spur of the moment, because it was a, you know, right, he would forget, it wasn't serious, you know, blah, blah, any excuse or reason. Yeah, take it, here, give me the plate. Here, take the inheritance. Y porque tenía hambre, era cualquier cosa lo podía hacer. Le estaba dando su herencia así fácilmente. So he takes it, and the years pass by. Se lo toma y los años pasan. All the time. But it comes to a time when his father is very old. Y llega el tiempo donde su papá ya es anciano, muy anciano. He's about to die, and he calls Esaú. Está a punto de morir y le llama a Esaú. You know, go and fetch something to eat. Bring a bowl to eat. Y le dice, ve y agarra algo de comer, agarra un plato para comer. And I'm ready to bless you. Estoy listo para bendecirte. And because the mom had this thing with, you know, dishonesty or with lies. Y porque su mamá tenía un problema con la honestidad, con mentir.
And because she loved Jacob very much, Y porque amaba a Jacob mucho, preference, tenía una preferencia. so Jacob, go. Dresses him up with fur. You know, even just it trains him to how to be Esau for that split time. Y dice, Jacob, esta es tu oportunidad, ve, y le puso el traje así como Esaú usaba. He comes in, ¿eres tú Esau? Are you Esau? Yes. Okay, so let me touch you, because Esau was very hairy. El papá viene y el papá le pregunta, If ¿eres you tú think Esaú? I'm hairy, I'm nothing compared to Esau. Y le pregunta, ¿eres Esaú? Déjame tocarte, porque sabía que Esaú tenía mucho cabello, mucho cabello. So he blesses him. Y así lo bendice. Moments later, he goes out, Momentos después se va. and Esau comes with a full plate. Y viene Esaú con un plato lleno. I'm here, Dad, bless me. Y dice, aquí estoy, papá, bendíceme. And to the dad's surprise, Y para la sorpresa del papá, he had already blessed Jacob. ya le había bendecido a There Jacob. was no double blessing. No había doble bendición. So the dad finds out that he was tricked. Y el papá se da cuenta que fue un truco. Before that, Jacob, knowing that he had done wrong, Y después de eso, sabiendo Jacob que había hecho lo incorrecto, and with the mom's blessing, y con la bendición de su propia mamá, mom tells him, you know what, get out, go, because this can get ugly. le dijo, mi hijo, escápate porque esto se va a poner mal. You know, you have the blessing already, so go. Tienes la bendición, arranca. So Jacob flees. Y entonces Jacob se va, se escapa. And Esau, when he's with his dad, you know, he's tormented. He realized, I mean, that he had done wrong. Y con estaba una tormenta dentro se estaba torturando Jacob porque sabía que había hecho algo incorrecto. But he was more devastated for the fact that his brother tricked him. Pero estaba más molesto porque su hermano le había hecho un truco. So Jacob takes off, goes away. Entonces Jacob se escapa, se va. He goes to a cousin's house. Se va a una casa de un primo. And in the cousin's house, he finds his uncle has a beautiful daughter. Y encuentra que en la casa del primo tiene una hermosa hija. Oh, he falls in love. Y se enamora. So much in love that he had to wait 7 years to marry her. Y tuvo tanto amor dentro de él que tuvo que esperar 7 años hasta poder So it was casarse. the night of the wedding night. Era la noche de bodas. Remember, women were covered. Y recuerden que las hembras, las mujeres se cubrían. So that night, the uncle Entonces esa noche el tío says, you know what? No, he can't have this one that he likes. He's younger. The oldest one has to get married first. le dijo, sabes que no puede ser, no puede tener la que él quiere, porque está muy joven, tiene que tener la que está mayor primero. So the uncle switches daughters. Entonces el tío hace un cambio, hace un cambio de las hijas. And he gives Leah, the ugly one. Y agarra a Lea, la que no era muy bien. That's what the Bible says. Es lo que dice la Biblia. But so when he wakes up, imagine this: dark at night. He never saw her face. Wakes up and he was tricked. Y cuando despierta, mira que en la noche nunca vio su cara y despierta y se da cuenta que fue un truco. And goes to uncle, why you gave me her if I wanted Rebecca? Y le dice, tío, ¿por qué me da a ella si yo quería a Rebeca? My uncle said, well, I'm sorry, that's who you had, you know, you married, and there's no returns. Pues le dijo, pues disculpa, esa es la que te casaste y no lo puede entregar. Si un recibo no puede. So he makes a deal, works another 7 years. Y le hace trabajar aún 7 años más. To marry the one he wanted. Para poder casarse con la que él quería. He finally marries her. Por fin se casan. And they live happily ever after.
y se casan y tienen un buen matrimonio. Not really. No, realmente no. Life is not Disney. La vida real no es como Disney. And once he had the family, he started, his business was blooming. Y cuando tenían la familia, su negocio estaba creciendo y creciendo. He decided to go apart and do his own thing apart from his uncle. Decidieron hacer otra cosa aparte de su tío. So he tells his uncle, I'm going to take off, but let's split our goods. Y dice, tío, me voy a separar, pero vamos a dividir nuestra propiedad. And he says, okay, the uncle says, okay, let's do it this way, so we can be even. You can take this part, and then you can take, that part. Y el tío le dice, ok, vamos a hacerlo justo. Tú tomas esta parte y yo tomo esta parte. And then Jacob says, no, he tricked me. Y Jacob dice, no, este me hizo un truco. So I'm going to get him back. Así que lo voy a recompensar. So he does something. Él hace algo Where he ends up keeping donde él se queda con the bigger, you can say the more nurtured animals. Se queda con lo mejor de la cría, de la más del ganado. And so he keeps it. Se queda con él And takes off. Y se va. And of course, uncle finds out that, wait a minute, he left me the bad ones. Y luego le dice, el tío dice, pero ¿por qué él me dejó lo peor? He left me the sick ones. Me dejó los que están enfermos. Oh no, he's got to pay for this. Oh no, él tiene que pagar por esto. So Jacob flees away again. Entonces Jacob se escapa de nuevo. Do you see a pattern? Si ven un pattern. He takes something, flees away. Y se va. He did something that's not his. Algo que no es de goes away. Y se escapa. Because when you do something wrong, you gotta cover your hole. Porque cuando haces algo equivocado tienes que cubrir el hoyo. You have to cover it and run away so you won't what? Get caught. Tiene que cubrirlo y escapar para que nadie lo sepa. Or if you get caught, o si alguien lo ve que fue usted, you won't get in trouble. Se va a meter en problemas. Because you know where to be found. Porque saben dónde encontrarlo. I was in Arizona. Estaba en Arizona. At a church, and we started talking with, and we had a couple visitors. Estaba en Arizona y estábamos en una iglesia, estaba platicando con unos que visitaban. And one of the visitors says, hey, you're from California. Yeah, I lived in California. Y bueno, dijo, ¿es de California? Dijo, sí, yo he vivido en California. And then he was telling me, I lived in California, I lived in Texas, and then I lived in New Mexico, and I'm in Arizona. Sí, yo he vivido en muchos lugares como Texas y Nuevo México. And I'm like, oh, well, that's good. What kind of job you do? Que es bueno, ¿qué trabajo haces? He said, oh, and he told me, just it was a trade, mechanic. Dijo, pues yo soy un mecánico. Nothing with mechanics. Que no tenía nada que ver con. But he tells me, no, it's because I have to be moving because otherwise they'll take child support away. Dijo que siempre me tengo que andar mudando porque si no me quitan el child support. So he was at a place. Suddenly, we're going to take money away and then let's flee. Entonces estaba en una situación donde tenía que agarrar el dinero y luego escaparse. Because the law was after him. Porque la ley lo estaba buscando. That's what was happening to Jacob. Así es como le estaba pasando a Jacob. In our lives, we might find ourselves in the same situation. En nuestras vidas nos encontramos muchas veces en la misma situación. Because our identity, porque nuestra identidad, is like chickens. Es como pollos. Like we have learned to be weak. Hemos aprendido a ser débiles. Because we fall. Porque nos caemos. Because we have it in our blood. Porque lo tenemos en nuestra sangre. Some of us say, I'm Mexican, that's why I'm like that. Algunos dicen, soy así porque soy mexicano. And then we go beyond. Y luego nos seguimos con el mismo. Oh, I'm Salvadorian, I'm Salvi. Oye, soy así porque soy salvadoreño. I'm catracho, so that's why, I'm like this. Catracho is, if you're catracho, you understand. You're from Honduras. So you believe because you are the way you are, that's why the way you act. Natural. Uno cree que
Porque es así, viene de esto, es natural, así es como es. So we believe that because that's who makes you, you can't change. Y por eso creen uno, si eso es lo que me hace a mí, no puedo cambiar. And you flee. Y nos escapamos, You go away. nos vamos, You run away. nos corremos fuera de ahí. Because when you find yourself that you're the same way, sometimes you will understand. Porque cuando nos encontramos estamos en la misma forma, no entendemos That you're not doing right. que no somos lo correcto And you gotta run away. y tenemos que correr. Jacob here, he ran away. Jacob aquí, él tuvo que correr. He ran away because somebody was after him. Él escapó porque alguien lo perseguía. His brother found out what he had done. Su hermano supo quién And the right way to hizo. pay was to kill Jacob. Y él quería pagarle con matar a Jacob. And when he decided Jacob found himself in a situation Y cuando Jacob se encontró en una situación, where he saw death coming to him. cuando venía muerte hacia él, You see, when you find yourself in a deep hole, cuando te encuentras en un hoyo profundo, and maybe it's not even something that you even caused, y muchas veces no es algo que uno provocó, but let me tell you, people in Mexico, pero déjame decirte, personas en México, people in Texas, personas en Texas, people in Florida, personas en la Florida, they saw death coming. sabían que venía la muerte hacia ellos. And when you see death coming, Cuando ves a la muerte, you freak out. te pones, You get scared. te da miedo, You want to run away quieres huir de eso, because we were meant to live. porque estaba, el propósito es You and vivir, I were meant to live. porque usted y yo, nuestro propósito es vivir. I don't think that if this building starts shaking, you stay sitting there like saying glory, hallelujah. No creo Take it on. si este edificio empieza a temblar, no creo que se queden sentados diciendo You run away. Ustedes You se get escapan. away. You hide. You do things to save yourself. Se esconden, huyen para salvarse, Because when death is on the way, porque cuando viene la muerte, you do exactly what the chickens do. hacemos exactamente lo que los They hide. gallinas hacen, se esconden. And that's exactly what was happening to Jacob. Y eso es exactamente lo que pasaba And con we Jacob. find in the Bible that he finds himself with his wives and his people and his kids. Encontramos en la Biblia que él se encuentra con su esposa, con sus hijos. Genesis 32, I'm going to go through it really quick. Génesis 32 dice, 32, versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 esposas y sus 2 siervos y sus hijos. Versículo 23, los tomó y los hizo pasar al arroyo. 24, y Jacob se quedó solo. How did he stay? ¿Cómo se quedó? Solo. You see, when you find yourself in a place, when you see death coming, you find yourself alone. Cuando uno mira que viene la muerte, se encuentra solo. Because when in those times, and I don't know if you have ever gone through something heavy, Son esos momentos, y no sé si usted ha pasado por algo así. when you're losing your marriage, Cuando está perdiendo su matrimonio, when your mate is being unfaithful, cuando su pareja es infiel, when your kids are disobedient, cuando sus hijos son desobedientes, or they want to leave the house, o si quieren ir del hogar, when you are a student and you can't pass that exam, cuando uno es un estudiante y no puede pasar ese you examen, find yourself alone. se encuentra uno solo. But let me tell you, Déjame decirte, in the story of Jacob, when he felt he was alone, and somebody tapped him. cuando Jacob se encontraba solo, alguien le tocó el hombro. So when he turned around, he thought it was the enemy, his brother. Y cuando él volteó, él pensaba que era el enemigo, So he su started hermano. wrestling, Y empezó a wrestling this being, luchando. empezó luchando con este ser. And when he was wrestling, Cuando estaba luchando con él, he realized that he wasn't a human. se dio cuenta que no era humano. The Bible says that he was wrestling. La Biblia dice que estaba luchando Y se quedó solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alma. En otras palabras, hasta que amanecía, when the sun was rising. Versículo 25, y cuando vio que no podía con él, there was a point where he couldn't continue. He was fighting. And you see, había un punto donde no podía continuar.
He was fighting with himself. Estaba peleando con él mismo. All the years, Jacob had a problem. Todos esos años Jacob tenía un He had a problema. problem with deceiving, Tenía un problema con la decepción, problem of lying, problemas con mentiroso, problem of taking what was not his. problemas con agarrar cosas que no eran de Does él. that sound familiar with us? Eso se escucha familiar con Do you have a nosotros. problem of something? Usted tiene un problema con You know, algo. people say a cheater, once a cheater, always what? A cheater. Because we believe that once you are someone, once you have the identity of someone, once you are, it makes you something, you can't change. Porque creemos muy bien que cuando tenemos esa identidad, no podemos cambiar. And that's why when you get pulled over, young people, if you dress a certain way, the first question that the cops ask you is, have you ever been in prison? Entonces cuando la policía, la policía nos para y ve cómo estamos vestidos, la primera pregunta que el policía hace es: ¿Has estado en la cárcel? Do you have a word? Do you have any felonies? You know, always trying to get the bad things that you have done. Nos pregunta si hemos estado en la cárcel, si tenemos problema con la ley. Because the system wants to keep you inside. Porque el sistema quiere mantenernos adentro. You know, they don't want the freedom. No quiere darnos la libertad. But God is different. Pero Dios es diferente. And my message to you this morning, Y mi mensaje hoy, esta mañana, Jacob had to wrestle God. Jacob tuvo que luchar con Dios. Wrestle the angel of God. Luchar con el ángel de Dios. Wrestle with his own person. Luchar con su propio ser. With what he was made of. Con lo que él estaba creado. And until he was finished wrestling, Y hasta cuando por fin terminó de luchar, it's because the angel touched him. era porque el ángel lo tocó. And because he touched him, it hurt. Y porque el ángel lo tocó, le dolió. However, sin embargo, Aún Jacob did not let him go. Jacob no lo dejó ir. He still held on and said, I will not let you go Aún se mantuvo agarrado y dijo: no te voy a dejar ir until you bless me. hasta que me des la bendición. You see, in our lives, we can find ourselves being the person who we are, Nos podemos encontrar en nuestras vidas la persona que somos, having the identity that we have. teniendo la identidad que tenemos, But until we're going through the process of fighting with the Lord, pero hasta que llegamos al proceso de realmente luchar con Dios, because we know that without Him we can't survive. porque sabemos que sin Él no podemos sobrevivir, Because we know that without Him, without having His real blessing, porque sabemos que sin Él, sin tener su bendición, my brother is going to kill me. mi hermano me va a matar, The earthquake is gonna finish me. el terremoto va a acabar conmigo, The wave is gonna bring me down. la ola me va a llevar para abajo. You know, no matter where you are, not even the church is safe Sabes que nowadays. aún estando en la iglesia no estamos seguros, Because anything can happen. porque cualquier cosa puede ocurrir. You see, but see, God's mercy is huge. Pero la misericordia de Dios es You know, grande. He fights. He hurts you. Él pelea, nos lastima. That hurting is something that He tests you. Y ese lo que nos So lastima you es una will prueba. still hold on to Him. Pero todavía aún So tenemos no que matter what mantenernos, circumstances you're going through, no importa qué circunstancia estamos you will pasando, not let go. no debe uno dejar de agarrarlo. And Jacob did not let go until he was blessed. Y Jacob no dejó de soltarlo hasta que fue bendecido. You see, Jacob was a liar. Que Jacob era un mentiroso, He was a deceiver. era un, He had the nature of trickster. tenía el nombre de una persona que hace trucos. You know, he was who he was. Él era quien era. Just like you and I, we can be the biggest thefts. Así como usted y yo podemos ser los Master. rateros más grandes. We can be fornicators. Podemos ser fornicadores. We can be the biggest adulterers, cheaters, man, whatever you want to call Podemos ser it. los que comentan adulterio, Womanizers. los más grandes. But when God touches you, Pero cuando Dios te toca, when you fight with the Lord, cuando luchas con el Señor, you know, God will change you. Dios He will te va a change your cambiar. identity. He will transform you. te va a transformar, va a And cambiar He tu will not identidad. only make you different, He will give you a new name.
Y no solo te va a hacer diferente, te va a dar un nuevo nombre. Because Jacob, after he fought, Porque después de que luchó Jacob, his name was changed. su nombre fue cambiado. The angel tells him from now on, El ángel le dijo, aún después de este día, your name will not no longer be Jacob. tu nombre ya no va a ser Jacob. You're not going to be the trickster. Ya no va a ser el que hace You're not going to trampas. be the deceiver. No va a ser el You're not going to be tramposo. the liar. No va a ser el mentiroso. You're going to be Israel. Va a You're ser going to be Israel. clean. You're going to be justified. Va a ser justificado. You see, when you have that transformation, Cuando tienes esa your transformación, identity will change. tu identidad va a cambiar. God is merciful with you and I. Jesús His love tiene is misericordia. forever enduring. Su amor es That no para matter siempre. who you are now, No importa quién eres ahora. if you fight with the Lord now, Si luchas con el Señor ahora, in heaven, En el when you cielo. cross that river, cuando cruzas ese río and God puts that crown on you, y Dios te pone esa corona and you meet with the people you love that have passed away, y te reencuentras con los que the father you que han lost, pasado, the mother you lost, the brother you lost, la the mamá que sister you perdiste, lost. la hermana que perdiste, el Your hermano name que will be perdiste, changed. tu nombre cambiado. You're going to be transformed because people will no longer see you as the deceiver. Va a ser transformado porque personas ya no te van a ver como They're eres. not going to see you as the liar. Ya no van a ver ese mentiroso. They're not going to see you like the cheater. Ya no van a ver ese They're not tramposo. going to see you like the drunk. No van a ver ese They're not going to see you borracho, like the smoker. el que fumaba, ya no. They're going to see you like the redeemer. They're going to see you like the loving. They're going to see you like Christ sees you. Te van a ver como Dios te ve a ti. He's not going to see your past. No va a ver tu pasado. He's going to see what's new. Va a ver lo que es nuevo dentro de ti. He's going to see you like the eagle. Te va a ver como la águila. Eagle looking down. Una águila viendo hacia abajo. He's going to see you with his love-caring eyes. Te va a ver con esos ojos You see, de that cariño. is who God is. Porque Dios así es como es. You know, God transforms identities. Porque Dios transforma nuestra identidad. God changes who we think we are, Porque Dios cambia lo que pensamos que somos. who we know we are, Lo que sabemos que somos. who we are inside, Lo que somos adentro. what runs in our veins. Lo que corre por nuestras venas. God's mercy changes us. La misericordia de Dios nos cambia. Now you're no longer a deceiver. Y aún no más vamos a ser You no como longer, antes. and it doesn't matter if you went through generations like Jacob. Jacob was like that, his mom was like that, even his grandfather was like No that. importa si venimos de generación tras They were generación. liars, natural liars. Naturalmente eran mentirosos. He went through their blood. Corría por su sangre. But with Jesus Christ, Pero con Jesús, He changes you Él cambió completamente. and He gives you a new heart. Y te da un corazón nuevo. You know, I want to ask Crystal Quiero pedir a Cristal to come up if she's present. Oh, I'm sorry. For some reason, I was looking at you out. She's gonna have a song. Cristal va a dar una canción. Y mientras ella canta, quiero pedirte que si tú sientes esas palabras de este canto, que si el Espíritu de Dios, si tú estás en una lucha constante, si tú te encuentras en una situación en tu vida donde ves la muerte venir, que estás enferma, que tienes una enfermedad maligna, que estás en una desesperación, el Señor quiere luchar contigo. Quiere sacarte de ese lugar que te encuentras. Y si tú sientes un llamado especial a través de este canto que va a cantar, te invito a que vengas al altar donde el Señor quiere abrazarte, donde quiere empezar esa lucha contigo en esta mañana.
da esa paz que el mundo no entiende. Para ti recíbela mi paz, te doy a ti. Mi amor te doy a ti. Ese amor que el mundo no da. Ese amor que el mundo no entiende. Para ti recíbelo, mi amor te doy a ti. Esa paz que el mundo no entiende, mi amor te Amén. Dios quiere ofrecer esa paz. Esa paz cuando sientes la muerte venir. Bueno, yo no sé ustedes, pero si ya se han encontrado en el camino de la muerte. Y esa desesperación puede ser muchas cosas, pero el Señor nos quiere invitar. Y en esta mañana yo quiero hacer una invitación especial. Y esa invitación es quiero saber de las personas que nunca han dado su vida a Cristo, que nunca han dado su corazón al Señor. Si estas son cosas nuevas en tu ser, si esto es algo nuevo, si estás caminando apenas, o tal vez tienes muchos años viniendo a la iglesia, pero nunca has entregado tu vida al Señor. If you are one of those who have never given his life to Jesus, but you have an interest in God, you have an interest to one day give his life to Jesus. Si desean un día puede ser mañana, un día puede ser más adelante, pero un día pronto y quieres entregar tu vida a Jesús, I ask you in the name of the Lord to come to the front. Ven, si no has entregado tu vida a Jesús, pero que tienes ese deseo de entregárselo un día. And I know for a fact that there are some people here that have not yet been baptized, but you have that desire to one day give your life to Jesus. You're finding yourself fighting. ¿Quieres luchar? Let me tell you, people of the Lord, gente de Dios, déjeme decirle, life is not only going to get better. It only gets better when we have Jesus Christ in our lives. Because the world is not going to get better. In fact, we know that things will get worse. And the Bible talks about the tribulations of Jacob in the future, in the future days. You know, there's going to come time in the history of the world that we will go through the tribulations of Jacob. It is now that we must fight in prayer with the Lord. Es hoy donde debemos entregar nuestra vida a Jesús. Porque cuando venga el día de la muerte, si no estamos en las manos de Jesús, there might not be hope. But today there's hope. So if you have a special calling from God, si Dios te está tocando tu corazón,
o tú sabes que próximamente you have to give your life to Jesus, come. You have this special moment that God wants to call you. If you have never given your life to Jesus, it is not me, Roger, who's calling you. It is not the Church of Santa Ana who's calling you. It is not the youth ministry that's calling you. Es Dios quien te llama si no has dado tu vida a Jesús. En este momento te pide que vengas aquí. Si hay un alma en este lugar, if there's one soul, let me tell you, God came for that one soul. God came for me. That's why I feel more special and beautiful than anyone here. I feel so beautiful and handsome because God created me. So if you feel the same way, you know, you should feel the same way because God created you. He made you specially the way you are. Si hay una persona valió la pena el sacrificio de Dios, that one person, is there anybody here? El cielo va a estar lleno de valientes. Those people who are brave will see the heavens. Is there anybody here that in the future, I'm not talking about right now, I'm talking about in the future, to give your life to the Lord? I'm going to close. I'm going to pray. And if you have that desire, when I'm praying, just raise your hand wherever you're at. Si tienes ese deseo, levanta tu mano donde tú estés. Levanta tu mano y di, Señor, I'm here, but I'm shy. I'm not ready. And just raise your hand. And if you see us online or on the web, just wherever you're at, give yourself to the Lord. Let's pray. Bow your heads. Amado su Padre que estás en los cielos. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. En esta mañana, Señor, estamos luchando, Señor, en nuestra vida espiritual. Queremos, Señor, luchar hasta que tú nos bendigas. Señor, en este momento pido, si hay una mano levantada en esta mañana, que tú la mires de una manera especial. Que tú, Señor, la veas y le abraces a esa persona. Con la mano levantada, Señor, en representación de que te necesitan, de que necesitan de ti, de que quieren luchar, Señor, para recibir la bendición que tú tienes para ellos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este maravilloso sábado. Bendice a cada miembro, Señor, a cada persona que nos visita. Thank you, Lord, for everything that you've done for us. In Jesus' name, la iglesia de Santa Ana Broadway dice, amén. Pueden tomar asiento, tenemos unos anuncios que hacerles, pueden tomar asiento. Saben, queremos decirles que esta semana murió la mamá de Toñito, Antonio López, de nuestra iglesia, y hemos estado pensando cómo ayudar a esta situación, ya que él ha estado enviando dinero a su mamá, a su familia, y no ha tenido trabajo estos días, como muchos tal vez esta mañana, esta tarde aquí. Y yo a pedir